antes de que el poderoso tiranosaurio Rex y sus parientes dominaran el último acto del mundo mesozoico, los principales depredadores de la Tierra eran los carcarodontosáuridos. Estos grandes carnívoros, llamados por sus dientes similares a los de tiburón, habitaron gran parte del mundo. A lo largo del Cretácico temprano, su tamaño variaba desde el lajas venador, que medía 3 metros o 9.8 pies de largo, hasta el colosal giganotosaurio, que alcanzaba los 1,3 metros o 42.6 pies de largo, en el extremo mayor de estos tamaños. Y el tema del video de hoy es el Tiranotitan chibutensis, un enorme carcarodontosáurido del Cretácico temprano, de lo que eventualmente se convertiría en Argentina. Hoy nos encontraremos cara a cara con este depredador ápice del mundo prehistórico para descubrir exactamente cómo vivía, cómo interactuaba con el ecosistema en el que habitaba y cómo fue descubierto. Tiranotitan chibutensis fue una especie gigantesca de carcarodontosáurido que vivió desde hace 113 hasta aproximadamente 105 millones de años en lo que hoy es la provincia de Chubut, Argentina. Situado en el sur del país, era muy parecido en tamaño a los carcarodontosáuridos más grandes, como Giganotosaurio. Podía alcanzar entre 12 y 13 metros o de 40 a 43 pies de longitud. Si combinas esto con un peso corporal estimado de entre 5 y 7 toneladas, tienes los ingredientes de un carnívoro sumamente poderoso. Sin embargo, a diferencia de animales como Carcarodontosaurio y Giganotosaurio, se sabe que Tiranotitan tenía brazos inusualmente cortos. En otros carcarodontosáuridos, los brazos son más pronunciados, así que se cree que Tiranotitan no los usaba mucho para cazar y matar a sus presas. Tiranotitan también se puede identificar de otros de su grupo al examinar sus vértebras de la cadera y la cola. Los huesos de Tiranotitan en estas áreas de su cuerpo carecen de las cavidades de aire que se ven en dinosaurios similares. Esto significaba que el animal era pesado y robusto, dependiendo más de su peso y fuerza que de la velocidad y agilidad. Estos huesos también poseen espinas altas, que pueden haber contenido los puntos de unión para músculos fuertes en las piernas y la cola del animal. Como todos los terópodos, su cola se llevaba alta, lejos del suelo, y estos músculos eran vitales para mantener el equilibrio, si el dinosaurio no tuviera las bolsas de aire mencionadas en sus huesos. Se cree que los carcarodontosáuridos pueden haber evolucionado de los alosáuridos, un grupo de depredadores ápice que fueron extremadamente exitosos en el período Jurásico. La evidencia de esto se puede ver en el Tiranotitan. Hay una gran similitud entre sus dientes y los dientes de dinosaurios como el alosaurio, lo que respalda esta idea. Por lo tanto, el Tiranotitan puede ser un animal que muestra un punto directo de cambio entre el alosaurio y los carcarodontosáuridos. En lugar de ser suavemente curvados, los dientes del Tiranotitan estaban cubiertos de dentículos, pequeñas estructuras parecidas a dientes sobre el diente real. Eso le daba al animal una capa de corte adicional y dentada para apuñalar su comida. Más tarde, los carcarodontosáuridos ya no tenían estos dentículos. El Tiranotitan salió a la luz por primera vez cuando se descubrieron una serie de fósiles bien conservados en las rocas de la finca La Juanita, cerca del pueblo de Paso de Indios. Aquí, en lo profundo del corazón de la formación Cerro Barcino en la provincia de Chubut, se encontraron preservadas las vértebras, costillas, húmero, ulna, ilion, fémur, fíbula, metatarsianos y dientes del animal, entre otros materiales. Estos fósiles fueron descritos posteriormente por Fernando E. Novos, Silvina de Vallés, Pat Vickers-Rich y Tom Rich en 2005. ¿Quién determinó que el animal era un carcarodontosáurido gigante? Después de la descripción del dinosaurio, hubo algunas dudas dentro de la comunidad paleontológica sobre si Tiranotitan representaba su propio género individual. Sus similitudes con algunos de los primeros carcarodontosáuridos sudamericanos han llevado a sugerencias de que el dinosaurio debería ser, de hecho, un sinónimo de uno de estos géneros existentes.
Los científicos continúan aprendiendo cada vez más sobre estos enormes depredadores ápice cada año y se han planteado preguntas sobre el dimorfismo sexual dentro del grupo. El dimorfismo sexual se puede observar en muchos animales modernos. Es el proceso evolutivo en el que los machos y las hembras de una especie se ven diferentes entre sí. Leones, elefantes marinos, peces rape, patos, calaos e incluso los humanos hasta cierto punto exhiben esta característica en el reino animal moderno. Y hay pruebas sólidas que sugieren que algunos dinosaurios también eran sexualmente dimórficos. Algunos paleontólogos creen entonces que el Tiranothán podría ser un macho o una hembra de un género ya existente, debido al hecho de que fue descubierto muy cerca de otros restos grandes de carcharodontosáuridos. Además, los paleontólogos aún no han desenterrado un espécimen completo de Tiranotitán y los ejemplares que tenemos son pocos. Tendremos que esperar y ver si esto se comprueba o se refuta en el futuro. El nombre del animal se traduce al inglés como titán tirano de Chubut en referencia al enorme tamaño del animal y al lugar donde fue descubierto. Hay evidencia que sugiere que Tiranotitán era un cazador hábil en su entorno, pero los paleontólogos han sugerido que también pudo haber sido un carroñero. Muchas especies de carnívoros son oportunistas por naturaleza y tomarán carne cuando está fácilmente disponible para ellos. Pero Tiranotitán parece haber sido un depredador ápice y como tal actuaba como una especie clave en su entorno, capaz de cazar algunos de los herbívoros más grandes de la región. Tiranotitán compartía su entorno con varias especies de dinosaurios saurópodos extremadamente grandes y de cuello largo, los cuales habrían sido sumamente difíciles, si no es que imposibles, de cazar. Sin embargo, los miembros jóvenes, viejos o heridos de estas especies habrían sido otra historia, y se especula que Tiranotitán pudo haber estado bien adaptado para seleccionar a estos individuos. Los brazos pequeños de Tiranotitán no le habrían ayudado mucho en la caza, especialmente si los animales que cazaba eran algunos de los más grandes de la zona. En cambio, dependía de sus dientes dentados previamente mencionados, cubiertos de dentículos para posiblemente ofrecer otra capa de desgarre. Daño a su presa. Las heridas infligidas por estos dientes habrían causado un daño de sangrado inmenso, y la mordida en sí probablemente habría sido extremadamente poderosa. Para localizar y cazar a sus presas, se cree que Tiranotitán habría esperado junto a fuentes de agua, donde sabía que las presas eventualmente pasarían a beber. Sus fósiles han sido descubiertos en ambientes que alguna vez estuvieron poblados por humedales, pantanos y ríos, los cuales habrían estado llenos de vida en la época de Tiranotitán. Además, el propio depredador habría tenido acceso a agua potable en estas áreas. Si esto es cierto, el dinosaurio probablemente se habría ocultado en un escondite, probablemente entre la vegetación alrededor de la orilla del agua, antes de planear cuidadosamente su siguiente movimiento. Animales pequeños y fáciles de cazar pueden capturarse rápido, pero en caso de que los saurópodos se acercaran a beber, Tiranotitán habría necesitado estudiar cuidadosamente a su presa, decidir a qué individuo atacar, así como el momento correcto para atacar a ese individuo. Si el Tiranotitán cazaba saurópodos de esta manera, existe la posibilidad, aunque no confirmada, de que pudiera haber mostrado comportamientos sociales, trabajando como parte de una pequeña manada para atacar a la presa juntos. El hogar del Tiranotitán, la provincia de Chubut en Argentina, formaba parte de la formación más amplia de Cerro Barcino, un sitio que ha producido muchos fósiles excelentemente preservados a lo largo de los años. Los fósiles aquí están fechados desde la edad aptiana hasta la cenomaniana del Cretácico y representan el tiempo de transición de las primeras a las últimas etapas del período. En ese tiempo, estas tierras habrían sido humedales boscosos y húmedos, albergando una gran cantidad de vida de dinosaurios. Aquí se han hallado algunos de los dinosaurios más grandes, muchos de los cuales pudieron haber interactuado o sido cazados por Tiranotitán. La presa más probable del Tiranotitán era el saurópodo basal sonfospondilino chibutosaurio.
Este dinosaurio es bien conocido en esta localidad y, como muchos saurópodos, fue un gigante de su época. Los adultos medían alrededor de 18 metros o 59 pies de largo y podían pesar hasta 12 toneladas. Más tarde, algunas estimaciones indicaron que este animal podía crecer aún más, citando una longitud de 23 metros o 75 pies. A menos que Tiranotitán actuara en grupo al cazar, los chibutosaurios adultos eran prácticamente intocables en su entorno, pero los individuos jóvenes o heridos probablemente podían ser cazados con mayor facilidad. De manera sorprendente, el chibutosaurio ni siquiera era el dinosaurio más grande de la formación Cerro Barcino. Ese honor le corresponde al Patagotitán, uno de los animales más grandes que jamás hayan existido en el planeta Tierra. Se cree que este enorme titanosaurio alcanzó una longitud total de 31 metros, o 102 pies de la cabeza a la cola, y pudo haber pesado entre 50 y 57 toneladas. Los adultos sanos no habrían tenido depredadores naturales. Estos dinosaurios no solo eran extremadamente grandes, también eran animales robustos y poderosos. Los fósiles de Patagotitán han recorrido el mundo, exhibiéndose en varios museos de historia natural en las principales ciudades del mundo. Hace poco, los restos de Patagotitán se exhibieron en el Museo de Historia Natural de Londres en una exposición temporal especial. Tiranotitán no fue el único terópodo presente aquí, y también se han descubierto restos que se cree que pertenecen a un ceratosáurido, un grupo que tuvo éxito en el Jurásico pero que se volvió menos común con el tiempo. El Geniodectes del Cretácico es conocido de la formación Cerro Barcino y se cree que medía aproximadamente 6.5 metros de largo o 20,5 pies. Se cree que este dinosaurio cazaba presas más pequeñas que Tyrannotitan debido a su complexión y tamaño general. Sin embargo, todavía se está aprendiendo mucho sobre este dinosaurio, y los científicos no tienen una idea clara de qué papel exacto desempeñaba en su ecosistema y árbol genealógico. Así que ese fue un resumen de Tiranotitán, uno de los terópodos más grandes y poderosos del período Cretácico. Todavía se está aprendiendo mucho sobre este dinosaurio y con suerte seguirá revelándose a los científicos con el paso de los años. Su tamaño, constitución y naturaleza hacen de este uno de los animales más intimidantes del Mesozoico, y sería una lástima que el resto de este animal se pierda en los anales del tiempo.